¿Cómo vendo un vino a alguien tan distinto a mí? Cuando uno vende producto, capaz que vende algo más específico, pero nosotros también vendemos experiencia, deseos, sueños, anhelos. Vinos hay un montón, historias hay un montón, la gente elige la que más le gusta, lo que más conecta. Si vos le vendés el vino a un importador que no es para vos, es una pérdida para todos. Nosotros trabajamos el mercado, a los 2 minutos exactos que nos fuimos, llega uno de Portugal, uno de Chile, uno de Argentina, uno de Francia, uno de España. Entonces hay que tener un superpoder para realmente convencer a que ese vendedor que fuimos a ver tiene que elegir Deica sobre Akobosca. Veo que tenemos una oportunidad de esto que está pasando. Yo estoy hace 24 años representando el vino en Estados Unidos y nunca viví algo así. Conectar y estar en esa sintonía es trascendental. La exclusividad también es importante. Yo soy de la premisa de que prefiero pedir perdón que pedir permiso. Entonces, nunca hubiera hecho un moscatel si hubiera pensado en el volumen o en lo que quiere el consumidor. Bienvenidos a Fogón, un podcast original de Bodega Familia Deicas. Soy Santiago Deicas y te invito a descubrir esas historias que se esconden detrás de los vinos que compartimos. Servite una copa y vení conmigo y con Tute a disfrutar del fogón. Arranco con una pregunta para los tres. ¿Qué es lo que más disfrutan de salir a vender vino afuera? A ver, Fabi. Bueno, son varias cosas, no es una pregunta única. Primero es el intercambio cultural. Creo que todos nosotros, los que nos gusta el vino, una de las cosas más importantes es el intercambio cultural, conocer otras personas, darnos cuenta que en realidad, en la mayoría de los casos, todos queremos lo mismo. Pasar bien, conocer gente divertida, comer rico, tomar rico. Y creo que esa es una de las cuestiones más importantes. Pero también el aprendizaje constante que te da el salir a otros países y vivir experiencias distintas. Cuando sos muy joven al inicio también toda esa cuestión de cruzar fronteras y saber qué podés hacer y hasta dónde podés llegar, a veces la toma de decisiones en los momentos críticos de las negociaciones también, son varios factores, creo, a la hora de contar algo que nos guste. Está lindo. ¿Nino? Igual. A eso le agrego que cuando estás viajando se da mucho que abrís vinazos o te abren vinos increíbles o bodegas que conoces. Así que de los viajes de vino de lo más lindo es los vinazos que descubrís. Tremendo. A mí me pasa que no es lo mismo lo que vivo hoy cuando salgo a vender vino afuera que cuando empecé. Tenía 14 años, mi padre me llevó a Vinexpo en Bordeaux y era como muy diferente. O sea, antes me gustaba lo de representar a tu país, hablar de Uruguay, hablar de la gastronomía, de por qué podemos hacer vinos buenos en Uruguay y un poquito de la bodega y bueno, y si se vende algo, que se venda. Como que era muy, muy difícil ya mostrar el vino. Hoy que estoy más involucrado también en la producción y salgo a mostrar, también me gusta que ver cómo se posiciona el vino y cómo genuinamente me dan respuesta. Dicen, che, la verdad esto está espectacular, este Tanat es increíble, o sea, por lo menos lo que yo tenía en la cabeza del Tanat no es esto, me parece que puede andar bien, está bien el precio, o sea, estoy un poco más, me interesa no solamente que representar al país, sino también que poder realmente representarlo vendiendo el vino. Porque está bueno que te digan, está muy rico, pero no te compro nada. O que te digan, está buenísimo, ¿qué precio me sirve? Dale, mándame. Eso es lo que más me gusta hoy. Me encanta. ¿Me puedo sumar al viaje de alguno de ustedes la próxima vuelta? Porque da ganas de viajar con ustedes. ¿Sos bueno en las ventas? Sí, creo que sí. Entonces sí. Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado, sí. Nino, vos acabas de pasar casi 2 meses en Estados Unidos. Creo que es la primera vez que te vas tanto. Sí. Seguro que alguna cosa jugosa para contar tenés ahí, alguna anécdota. Sí, bueno, me pasó algo muy divertido. Estaba con un cliente que le gustaban los autos, a mí me gustan los autos, ahí pegamos muy buena onda. Se terminó manejando y probamos un vino que le gustó mucho, que era el Roca Madre, sobre todo a la señora, y dijo, bueno, te compro todo. Y no podíamos venderle todo porque teníamos compromisos asumidos, entonces fuimos viendo con Santi cuánto podemos... ¿Por eso me llamaste? Por eso te llamé. Y estaban unos amigos de él que vieron lo que está sucediendo y también dejamos buena onda. Resulta que uno era un juez muy famoso de New Jersey, yo no sabía que era tan famoso. Me invita el domingo, esto fue un sábado, me invita el lunes al tribunal a ver algunos casos que él defendía. O sea, que él tenía que estar en la tribunal. Llego
imagínate, ¿no? O sea, bien como las películas, tenías el tribunal ahí, los abogados del Estado con el que se defendía, o sea, todo era tal cual las películas, más otros casos que iban después. Y yo dentro era como una celebridad, un uruguayo que no me podía creer dónde estaba. Y me decía, this is Nino Dacas from Uruguay, he's a winemaker. Aparte no era winemaker, pero he's a winemaker. Todos mirándome el estrado, los acusados. Pero estás hablando de un juicio que no tiene nada que ver con el vino. Nada con el vino. Yo entré ahí contento y era como que un uruguayo que por ser del mundo de vino era como que atractivo. ¿Y te hacen poner esas peluquitas y todo eso? No tenía las peluquitas. Pero lo que era más gracioso era cuando él se paraba, siempre tenés que pararte, porque de honor todos se paran, el policía te pide párense, se iba para atrás y cuando volvía todos parados y entraba, Nino, you sit down. Estaba mirando, ¿quién es Nino Dacas? No puedo creer, qué vergüenza. Sí. Una vergüenza, me hablaban todos pensando que yo era importante o influyente, y yo no, pero fue muy gracioso. Fabi, vos también has viajado mucho. ¿Alguna historia, anécdota que tengas así divertida de algún viaje? Bueno, me han pasado muchas, pero creo que una de las más divertidas de todas fue un vuelo que hice de Venezuela a Puerto Rico, era un vuelo charter. Y bueno, nos sentamos con unos chicos que buena onda, hablaban mucho de su familia, de sus hijos. Y cuando nos vamos a bajar, la chica que viajaba conmigo, Caro, que es una crack, me dice, Caro, qué parecido a Brandon Flowers, este chico. Le digo, mirá, imposible. Yo qué sé, el chico me dijo que es mormón, no creo que trabaje en una banda que se llama Los Asesinos, o sea, como que no correspondería mucho. Pero bueno, y en ese momento cuando miro veo un asiático con un equipo de sonido que decía DK. Y ahí me llamó un poquito la atención, dije, qué extraño esto. Y cuando bajamos y vamos a cruzar la aduana, el de la aduana nos pregunta, ¿Are you also with the Killers? ¿Están con los Killers? Y yo dije, bueno, chao. Entonces corrí porque todavía estaba él en la parte de las maletas y tengo por ahí la foto que después les muestro. Y le dije, bueno, Brandon, te pido disculpas, soy terrible, como no me di cuenta, yo no soy nadie. Yo le contaba que viajaba por el mundo, que vendía vinos, que me iba bárbaro, y el pobre tipo no decía nada. Y dije, no, en realidad el famoso acá somos Brandon, perdón. Y nos sacamos una foto, conversamos, y lo curioso fue que nos fuimos. Obviamente ellos se fueron en una limo, nosotros en el taxi típico de Puerto Rico. Y cuando llegamos al hotel, nos fuimos a cenar, era muy tarde, como casi las 12:30 de la noche, casi 1. Y en esos países ustedes saben que la gente cena muy temprano, cena tipo a las 7 de la tarde, 8, entonces no había nada abierto. Y nos fuimos a una farmacia, a una Walgreens, que está abierta 24 horas. Y cuando llegamos, estaban... ¿Quiénes? Los chicos. Entonces, nosotras como tontas, oh, The Killers, y ellos, oh, The Wine Girls. Y entonces ahí nos dijeron, bueno, nos encontramos de nuevo, qué casualidad, capaz que les podemos regalar entradas para ir al concierto. Entonces nos regalaron entradas, fuimos al concierto, VIP, después nos fuimos a cenar con ellos. Y lo curioso es que nos hicimos muy amigos de algunos de los chicos, por ejemplo, el sonidista, que vino a Uruguay, se quedó en nuestra casa, además es sonidista de AC/DC. O sea que una anécdota divertidísima que terminó, bueno, en una amistad muy, muy duradera, porque él incluso después se hizo amigo de unas amigas mías que vivían en Londres. Y bueno, tremendo. Realmente una cosa infinita, que esas cosas que pasan cuando menos te lo imaginás en un viaje del vino, y que, bueno, tiene que ver también con la personalidad de cada uno. Acá Nino y Santi saben que no soy muy tímida, entonces también eso ayuda a que converses en un avión a cualquier hora y con todo el mundo, hasta con un cantante que no quería conversar probablemente. Pero realmente la experiencia fue muy buena y memorable, ¿no? Para contársela a los nietos, como decimos nosotros. Espectacular, tremenda historia. Santi, ¿vos tenés alguna? Capaz que alguna con Fabi. No, iba a contar porque cuando comentaste lo de los aeropuertos y viajes me hizo acordar hace muchos años, que no quiero decir cuántos. No tantos. Pero mis hermanas eran chicas y nos cruzamos, creo que nosotros veníamos a un viaje familiar y nos cruzamos en un aeropuerto contigo y Fabi, no sabes, antes viajaba muy vestida de rosado. ¿Te acordás que te vestías muy de rosado? Sí, tengo una foto con los Killers de rosado. No. Y entonces, cuando nos subimos al avión, mis hermanas fascinadas con Fabi. Porque ves, mamá, porque ellas se querían vestir de rosado todo el tiempo. Y cuando vieron a vos, no, la ídola total, que querían vestirse de rosado como una Barbie. Y está, olvídate. Un tema de edad. Ya ahora no, ahora me vas a ver con tenis, todo cambió. La edad me está pegando, y estoy no más relajada. No creo que tus hermanas quieran vestirse de rosado ya ahora todavía. No. Imagino que no sé. Pero usamos la misma diseñadora ahora con tus hermanas, que eso está bueno.
Fabi, contabas algo al principio, decías esto, bueno, de ir y culturas muy distintas, que tiene como eso de, bueno, conocerlas, tiene algo muy divertido, pero también tiene como ese desafío, bueno, ¿cómo vendo un vino a alguien tan distinto a mí? ¿Cómo haces eso? Sí, yo creo que es una cuestión muy transversal. Cuando uno cruza a otra frontera, a veces muy cercana incluso, la adaptación cultural es importantísima, incluso la adaptación de producto. Si pones un nombre equivocado, puede ir muy mal también, o una etiqueta que de repente para nosotros signifique algo muy tradicional y para otro no signifique nada. Entonces, realmente cuando uno cruza una frontera tiene que tener un conocimiento del entorno cultural, el entorno económico, en ciertos aspectos también el entorno político, para saber cómo ir resolviendo en los acuerdos de mediano y largo plazo. Uno de los problemas más incipientes que tuvimos cuando empezamos a viajar fue que el vino se vende por origen y mucha gente en el exterior en aquel momento no conocía el origen Uruguay como productor de vinos de alta calidad. Hoy sí lo hace. Está muy bien posicionado Uruguay, tanto por los vinos tintos, pero también por los vinos blancos. Esa proximidad que siempre hablamos del Océano Atlántico hace que la gente visualice a Uruguay con ojos de alta calidad. Pero fue muy difícil. De hecho, yo viajaba con un mapa de Sudamérica al revés para llamar la atención y les decía, bueno, no, que es de Torres García, ¿no? En realidad esto es un poco para llamar la atención, pero la gente realmente se enganchaba y era una forma de localizar físicamente al Uruguay y de hecho a las bodegas para poder, bueno, hablar del origen país y de lo que interfiere el clima básicamente en la producción de vinos de alta calidad como son los vinos que producimos en Uruguay. Espectacular. ¿Y a ustedes, Santi y Nino, cómo es salir a una cultura tan distinta? Capaz que está bueno que Nino cuente lo que es el mercado, porque no es lo mismo iniciar la venta o seducir a un importador para que te lleve y después no tiene nada que ver convencer al consumidor final para que te compre el vino. Entonces, la primera parte yo creo que es la que estamos más acostumbrados las bodegas, que es ir a una feria, presentar el vino, estar en comunicación con el importador, hasta que se convence a darle, si me animo a importar esto. Creo que el gran desafío que tenemos hoy es que ese vino se venda después. Entonces, por eso, por ejemplo, Nino estuvo 2 meses en Estados Unidos para hacer ese laburo. Capaz que podés contar. No, está bueno. Pues tenés como que, a mí yo veo como 2 formatos. Uno que son las reglas de juego, porque, por ejemplo, en Estados Unidos cada estado tiene distintas reglas de juego, las tenés que entender. No es todo como Uruguay. O sea, nosotros acá sabemos vender y como es en Uruguay, crecimos acá, pero vas a un estado, vas a Utah y son otras reglas de juego. Y hay temas legales que tienes que tener claro. O sea, el vino es autorizado por el Estado. Hay un montón de detalles que tenés que entenderlos para no incurrir en faltas. Pero después tenés muchas mezclas culturales. Entonces ahí lo que está muy bueno es ver con los vendedores que en general, por ejemplo, en New Jersey hay mucha concentración de hindúes. Entonces los vendedores que le venden a hindúes son hindúes también. Y ellos te explican cómo entrarles, si toman o no toman vino, cómo es el tema de las conexiones familiares, que para ellos es muy importante y hay que tener mucho cuidado y respeto, que de repente en otros estados no importa o no están tan metidos en esos detalles. Entonces, siempre es importante entender la parte cultural y yo lo que hago mucho al menos es aprender con los vendedores de esa cultura, que me lo expliquen de primera mano a través del vino cómo es que trabajan. O sea, es un desafío de sensibilidad también, de conocer. Y sí, porque estás trabajando con un producto que no es una necesidad de que se me rompió el auto, tengo que arreglar con una herramienta. Es algo de experiencias y de compartir. Entonces, como te estás metiendo en el compartir y la manera de conectar bien y venderlo bien es entender y respetar a la persona. Entonces, me parece que en el vino, más que en muchos productos, es claro entender cómo opera la persona, qué es lo que le gusta y cómo es su cultura para poder entrar en un producto que lo va a consumir en su familia, con su cultura. Entonces, tenés que entenderla bien para que lo pueda consumir y disfrutarlo en ese entorno. Es que hay un componente de servicio en el vino que me parece súper importante, no es solo el producto. Cuando uno vende producto, capaz que vende algo más específico, pero nosotros también vendemos experiencia, deseos, sueños, anhelos. Entonces, esa parte del servicio que tiene el vino permite lo que se llama la co-creación. Entonces, en la medida que va aconteciendo, uno lo va creando. Entiendo que lo que dice Nino me ha pasado a mí muchas veces, de tener que ser medio camaleónica y adaptarme a las opciones y a los momentos. De repente llegas a una tienda y el vendedor está re complicado y no te puede atender. Entonces vos le decís, bueno, vuelvo mañana. Y ese volver mañana ya genera una predisposición del vendedor de que mañana te va a atender mucho mejor en realidad, porque no lo estás complicando en ese día a día. Tal cual. Y es un producto que te compran en muchas ocasiones porque conectaron contigo y conectaron con el producto. Como te decía, no es una necesidad que se me rompió algo y lo tengo que arreglar y lo tengo que comprar igual.
Vinos hay un montón, historias hay un montón, la gente elige la que más le gusta, lo que más conecta, y para conectar tienes que entender cómo es su cultura y cómo es la persona, si no, no conectás, le estás vendiendo un líquido en una botella. Claro, pero eso creo que estaba bueno lo que decía Santi, eso a veces es con el importador o con la persona en el wine shop. Ambas. Ahora, ¿cómo llegás al que lo mira y dice, me llevo este? Tal cual. El primero es con el comprador, porque a él es el primero que tienes que encantar para que le llegue a sus clientes. Y después con sus clientes, en lo posible con el comprador, explicás tu historia, los clientes la entienden y la compran, y ahí el dueño del negocio ve que tu producto funciona, ve tu cultura, tu historia, y se engancha más con el producto. Sobre todo en mercados como Estados Unidos, que está explotado de bodegas, distinguirse ahí, y más en un país que no es tan conocido como el Uruguay, requiere más todavía de conexión. Pero creo que el uruguayo y nuestra cultura es muy de conectar. Creo que ahí tenemos un plus enorme. Y las bodegas familiares, o sea, acá estás frente a 2 bodegas totalmente familiares y con una descendencia que realmente marca generaciones. Entonces yo creo que eso también encanta mucho al consumidor, o sea, que haya una historia generacional, familiar, de apego, de amor, de pasión, genera un compromiso distinto en un producto que no lo tiene, y ese es el gran valor que tiene Uruguay también como país, estas empresas familiares que nos distinguen de otros lugares. Y eso de la bodega familiar, ¿qué? Aprovecho, me hago el periodista y le hago la pregunta a ustedes dos. ¿Cuánto influye que ustedes llevan el mismo nombre que el vino que venden? Porque yo tengo mi parte, pero me gustaría ver qué opinan ustedes. Qué miedo. Bueno, creo que ese es el factor de mayor responsabilidad de todos. O sea, es muy difícil llevar el nombre. En mi caso, incluso las cenizas de mi padre están en mi bodega. Entonces, cuando uno toma ese tipo de decisiones, por un lado se compromete y por el otro lado se condena, en cierta forma, a que esto es parte de nuestra vida misma, ¿no? Y bueno, tenés que representarlo muy bien. Y te levantás todos los días pensando, bueno, esto soy yo. O sea, ¿qué es lo mejor que voy a hacer para mí misma y para el resto? Y creo que cuando lleva el nombre tiene un compromiso mucho mayor, sin lugar a dudas. Eso es una realidad. Más allá de que todos, creo que nadie se levanta un día y dice, hoy voy a hacer un vino de porquería. O sea, tipo, nosotros lidiamos con el clima, lidiamos con un montón de factores que nos pueden complicar, pero nos levantamos pensando, hoy vamos a hacer el mejor vino, todos los días. Y bueno, y ese es el gran desafío, porque también tenemos que lidiar con los 2 factores más ingobernables del mundo, que son el clima y las personas. y son los más importantes para nuestra tarea. Entonces, bueno, creo que eso también es importante destacar. Sí, sin duda, tener apellido te impulsa a la constancia, ni que hablar, porque estás comprometido de otra manera o enganchado de otra manera, pero cuando estás en mercados del extranjero, ven tu apellido, saben quién sos, tenés el vino que dice Deicas, si sos un Deicas, ya se predisponen de otra manera, se dan cuenta que la familia está involucrada, eso les gusta mucho, que no es una empresa que pasa mucho en el mundo del vino, que es una familia que compra y que son otros los que trabajan, eso es muy común y está bárbaro. Pero cuando va la familia involucrada a otro mercado, sobre todo en el extranjero, les gusta mucho, ven que lo ven con mucho agradecimiento. Y más incluso en ciudades o lugares donde no es tan común que suceda. Ahí más todavía es relevante el ser parte de la familia y tener tu apellido ahí, porque conectás más. Hablamos de eso, es conexión. Si sos la familia, hay una linda conexión o estar en contacto directo con la familia productora. Por lo menos es más cómodo cuando llevas vino, porque nosotros siempre viajamos con vino, ¿no? Entonces hay aduanas en los aeropuertos que te dicen, no puedes entrar con 15 botellas, 18 botellas. Entonces ahí saco el máximo Deicas y le muestro mi pasaporte y medio que siempre termino zafando, siempre me dejan entrar. Sí, a mí me dicen, pero vos sos Braco Bosca, ¿cómo Claro. que no lo pueden creer? Sí, eso hace la diferencia. Pero realmente yo creo que uno de los factores más importantes es el grado de compromiso real que tenemos cuando tenemos un nombre detrás. Y que no nos representa solo a nosotros, sino a todos los antepasados, claro. Porque en definitiva tenemos el compromiso familiar también hacia atrás y hacia las nuevas generaciones que también pueden impulsar. Entonces es como yo siempre digo que amo, este es un chiste que me encantó, que siempre lo hice en mis clases, la diferencia entre participar y comprometerse. Que uno lo ve muy claro cuando desayuna huevos con tocino, porque la gallina con el huevo participa, pero el cerdo con el tocino se comprometió porque dejó la vida. Y yo siempre digo que me encanta trabajar con cerdos, que suena un poco feo, pero la realidad es esa, ¿no? Y creo que ese grado de compromiso es el que tenemos cuando tenemos el nombre detrás, que nos representa para lo que fue y también para lo que vendrá. Sí, sí. Hay algo más que quiero agregar, que al estar el apellido también
abre el abanico de hablar sobre los apellidos y las descendencias, que hay muchos cuando viajás, y eso está muy bueno, para ahí conectás un montón también. ¿De qué origen es? Nosotros somos italianos, es muy común conseguir italianos o que son de otro país, porque estos antepasados viajaron o se mudaron, y eso también ayuda mucho a conectar, que lo tenemos muy instaurado en las familias, pues somos familias productoras que nos importa mucho de dónde venimos y nuestros orígenes. Entonces ahí es otra herramienta muy linda para conectar. Es tremendo. O sea, además me va quedando como que, además de toda la lógica del trabajo y además de poner el vino afuera, hay toda una lógica de emoción que hay que laburar para vender un vino que es impresionante. O sea, de mover a las emociones de los demás y de llegar y con tu historia y contarla y convencer, que me parece como admirable. A mí por lo menos es la parte que más me divierte del mundo del vino, conocer toda esa parte emocional, histórica, que es increíble. Qué bueno que podamos a través de este tipo de podcast poder transmitirle a la gente todo eso, ¿verdad? Porque creo que cuando ven una etiqueta o ven una botella en una góndola, que es muy difícil tomar una elección o decidirse, la importancia que tiene transmitir todo lo que hay adentro y lo que lleva este embarazo inicial, que Santi también lo tiene muy claro, de 12 meses primero en la viña y después otro tanto en la bodega, para poder producir un vino de alta calidad. Tal cual. Cuando estaba estudiando en un MBA, el profesor me dijo, mira, Decas, estamos en un curso que la idea era ser más macro en la manera de ver los negocios, y me decía, tú no estás en el mundo del vino, tú estás en el mundo de la ceremonia, que hay vinos, hay decantes, hay un montón de detalles, pero es la ceremonia, es para lo que se consume tu producto, que es el souvenir dentro del parque de diversiones. Entonces, entender eso es clave. O sea, estamos en el mundo de las emociones, de conectar. Hay muchas razones para consumir vino. Ese es en donde estamos, es conectar y estar en esa sintonía es trascendental. ¿Y a algunas les pasó que llevar el apellido genera una expectativa que después es difícil de cumplir o generalmente son puertas que se abren o cómo lo llevan eso? A mí me complicó un poco el Braco Bosca con el tema de Luigi Bosca, voy a confesarlo. Tuve ahí que llegar a un acuerdo con la familia Arizu, que los adoro y les agradezco, les mando un saludo. Para poder realmente registrar Braco Bosca lo tuvimos que hacer todo junto. En realidad son dos apellidos separados, pero la marca está toda junta un poco porque hasta en eso uno tiene que pensar cuando tiene una marca y va a construir una marca, cómo la protege también en las marcas y patentes y todo lo que acarrea eso. Pero bueno, en nuestro caso fue bastante complejo porque tuvimos que llegar a un acuerdo para poder realmente mantener la marca con el nombre. Que eso también hay que pensarlo cuando uno sale y cruza una frontera, cómo uno cuida esa marca, cómo la protege, cómo la hace parte de lo que va a ser el futuro para que no se interpongan otras cosas que no queremos. Nosotros tuvimos que pelear el registro de familia Decas en China. Nos habían registrado familia Decas y nos llevó años. O sea, hoy lo tenemos registrado, pero alguien había registrado en China. Alguien se familia avivó Decas. primero. Sí. Tremendo. Sí, hay empresas que se dedican a hacerlo justamente, entonces hay que tener cuidado con eso. Son muchos aspectos. Yo creo que a veces el consumidor elige una botella de vino, la toma y toma una decisión frente a eso sin conocer todos los factores intrínsecos que hay detrás de cada una de las botellas. Podemos tener un problema, puede haber un problema de corcho, después Santi, que es el técnico, puede explicar mejor todo eso, pero pueden existir muchos temas que condicionen la calidad de un vino, pero como dije antes, todos nos levantamos todos los días pensando en hacer un gran vino y dependemos de muchos factores y gracias a Dios lo estamos logrando, así que brindamos por eso. Salud. 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 Ya que estamos brindando, ¿con qué estamos brindando? Bueno, Parece un chivo, pero no. pero así nos contás un poquito. Elegí este vino porque es el Tanat Familia Decas Atlántico Sur, que es un Tanat que cuando empezamos a trabajar este vino, nuestra idea era poder conquistar el mercado de Estados Unidos, ¿no? Porque si vos tenés éxito en Estados Unidos, ya internacionalmente podés dar el paso, ¿no? Entonces, y el paladar de Estados Unidos también se representa mucho en Brasil. Si te va bien en Estados Unidos, seguramente te vaya bien en Brasil. Y veíamos como que estábamos un poco lejos de ese tipo de Tanat. Y hicimos un acuerdo con Paul Hobbs. Le pedimos si nos podía asesorar para lograr ese tipo de vino. Y fue un trabajo largo que empezó en el 2012, pero yo creo que por el 2018-2019 encontramos una forma de hacer el Tanat que podía atraer mucho al mercado de Estados Unidos. Y hoy es nuestro caballo de batalla para Estados Unidos, el Tanat Familia Decas Atlántico Sur, que ahora se le sumó el Albariño, porque también el Albariño nos ha abierto una oportunidad única. Y bueno, y este vino, el Tanat de Familia Decas Atlántico Sur, me parece súper representativo de lo que es salir a vender vino uruguayo afuera, ¿no?
Por eso Sí, está muy redondo. Yo creo que lo que la gente buscaba, porque al principio cuando me tocó viajar representando incluso otras bodegas, nosotros empezamos relativamente jóvenes en el 2016, más allá de que mi familia ya tenía el viñedo, pero yo asumí la dirección en el 2016 y antes trabajé para otros emprendimientos en Uruguay y en el exterior. Pero cuando viajaba la gente me decía, uy, el Tanat es un poco astringente, es un poco pesado, salen esas notas un poco más verdes, que en algunos casos era real. También hay que pensar que al uruguayo nos encanta lo amargo, o sea, tomamos mate, nos gusta la carqueja, estamos acostumbrados. Pero bueno, teníamos taninos que eran un poco menos representativos de lo que tenemos hoy, que son taninos redondos, que son taninos maduros, que agradan a la gente, y hemos logrado quebrar esos preconceptos, un poco en el caso nuestro de Bracobosca, la bodega, el claim es vino sin preconceptos justamente, de que la gente entienda que el Tanat no es lo que estaban acostumbrados o lo que vieron en algunos casos, sino que el Tanat es un gran vino y que se acompaña con nuestras principales gastronomía, que es bueno el asado obviamente y la carne, pero también con una buena pasta, y hoy incluso se puede tomar solo, como en el caso que realmente uno lo puede disfrutar por lo que el vino es, con una típica picada uruguaya o también con unas empanadas o con muchas comidas internacionales, y no necesariamente tiene que tener el preconcepto que tenía antes de que era un tan astringente o necesitaba solo y exclusivamente de grasa o carne para poder tomarlo, ¿no? Creo que eso es un buen ejemplo. Sí. ¿Sabes lo que me pasaba a mí? Yo probaba el Tanat de antes, ¿no? El Tanat del 2010, 2012, con periodistas, incluso con importadores y sommeliers, y todos como lo valoraban como que qué buen vino. Pero después, recorriendo los mercados, te das cuenta que el consumidor final es un poco más directo y ni te lo... No lo termina. No te terminaba una copa. Y lo que nos pasaba es que incluso el trade, los sommeliers y los periodistas, les gustaba el vino, pero tampoco le daban ganas de tomarlo, porque era un vino que demostraba ser de mucha calidad por la estructura y la potencia, pero difícil de tomar. Y eso fue lo que fuimos cambiando, ¿no? Para que sea un vino que respete más a la uva, ¿no? Porque la uva de Tanat es deliciosa. Entonces eso es lo que queríamos lograr. Está buenísimo. A mí una vuelta me pasó hablando con un amigo de afuera que estábamos como clasificando el amargor de un vino y me dice, no, este es súper amargo, no sé qué. Y yo pensaba, esto para mí es ciervo amargo. O sea, y yo pensaba, bueno, entre el mate y el Tanat, mi criterio de amargo es muy distinto al tuyo. O sea. Claro. No, lo bueno es que creo que hemos logrado también algo muy importante, que es el consumidor nacional, porque estamos hablando obviamente de exportación, pero también el consumidor local, como decía Porter, siempre es importante para que tengas éxito en el exterior. Y ese consumidor también hoy se convenció y se dio cuenta de que tenemos grandes Tanats en Uruguay, que hacemos grandes blancos, como decía Santi, y que este clima particular que tenemos tan atlántico nos condiciona para hacer esta calidad de vinos. Y entonces, de alguna manera, ha sido también nuestro promotor para los visitantes y para los que vienen del exterior, hoy entendiendo que el Tanat es una variedad insignia de Uruguay y que lo hace muy bien. Lo que pasa es que tenía un parámetro quizás del Malbec o de vinos como muy más redondos, y eso le costó un poco al consumidor nacional entenderlo, pero creo que hoy tenemos Tanats que realmente pueden suplir muy bien también Malbecs, y eso creo que ha sido un éxito a nivel nacional que nos ayuda también a la colocación en el mercado externo. Fabi, a mí una cosa que siempre me sorprendió de tu proyecto es que hay una variedad que es el Moscatel de Hamburgo, que originalmente, o por lo menos en Uruguay, está asociada al vino de mesa, y en tu caso lo exportás a buen precio, te quedás todos los años sin. Contanos un poco ahí el secreto para lograrlo, a ver si podemos hacer algo acá en la bodega Y también. bueno, eso tiene emoción, o sea, lo que decíamos recién, que hablábamos, tiene mucho que ver con emoción, o sea, ese moscatel, o sea, si uno piensa en la trayectoria del Uruguay, fue introducido por los jesuitas como parte de su cesta de alimentos, entonces ingresó antes que el propio Tanat, por allá por los fines de 1700. Entonces, en mi bodega había 2 hectáreas, casi 3, de moscatel, y era algo que era tradicional de mi familia, de mi padre. Y cuando heredé la bodega, lo primero que me dijeron fue, no, el moscatel no, lo toman las nenas que toman vino dulce, tenés que sacarlo y plantar otras variedades. Sí, porque el moscatel, para el mundo del vino de calidad, está como desprestigiado, como decías vos, era, no, pará, ¿qué vas a hacer con moscatel? O sea, nadie se le ocurre no se le ocurría vender moscatel en esas gamas, ¿no? Bueno, de hecho, por eso tenemos el árbol que identifica la bodega, el ombú de cabeza hacia abajo, y un gato negro también al revés para llamarlo de vino sin preconceptos, que la propia etiqueta cuente que estamos fuera de los paradigmas. Y un día, bueno, sentada ahí pensando, bueno, voy a cambiar el moscatel por alguna otra variedad blanca. En ese momento estaba pensando en el Sauvignon Blanc, el albariño no estaba tan en auge. Y después dije, bueno, ¿por qué los uruguayos somos como somos? Y no solo los uruguayos, o sea,
Muchos en Sudamérica nos vamos a las ciudades viejas, arrancamos todas las piedras antiguas, ponemos modernidad, pero cuando nos tomamos un avión a Italia o a Francia, nos sacamos foto ¿con qué? Con las piedras antiguas. Entonces, ¿por qué perder rasgos que otros países están recuperando, como lo hace Chile con la uva país, con la propia Moscatel? Y pensé, ¿por qué estas grandes empresas del mundo están haciendo esto y los uruguayos no nos damos cuenta de que tenemos un tesoro nacional que probablemente lo vamos a perder? Entonces, hay mucho moscatel plantado, creo que hoy es la segunda o tercera variedad más plantada del país, y no le estamos dando valor porque lo que hacemos es sacarle muchos kilos por hectárea y producirla como un vino de mesa. Claro, vos lo raleás, claro, ¿no? por supuesto. Le sacás muy pocos kilos Muchísimo. y eso eleva el nivel. Pero creo que eso es el amor del que hablábamos al principio. No importa la variedad, lo que importa es el amor que uno le pone a esa planta y cómo la trabaja, y cuando hay amor, el resultado siempre está. Bueno, al Malbec en Argentina le pasó algo similar, ¿no? Sí. Así que... Y salís a vender un moscatel de Uruguay. ¿Cómo te reciben? No, bueno, eso creo que ya tiene que ver con mi personalidad, que soy taurina y me gustan los desafíos. Lo primero que me decía la gente, me fruncía la nariz y me decían, mismo el mercado brasilero, que somos bastante fuertes, me miraban las mujeres y me decían, moscatel, no, gente, 12, no querían saber nada. Y era como el desafío lo que nos impulsó a decir, bueno, no, pero pruébenlo. Y empecé a hacer algo que nosotros en el mundo del vino nos encanta, Nino y Santi te pueden decir porque somos apasionados de hacer degustaciones a ciegas. Entonces empecé a mostrar vinos a ciegas y decirle, bueno, a ver, ¿qué pasa con este vino? Y me decían, uy, qué espectacular este vino, es un torrontés o es como es terpénico y tiene esos aromas florales, lo comparaban mucho con torrontés. Y bueno, resultaba que cuando veían la etiqueta decían, no puedo creer. Y claro, ahí lo compraban felices. Espectacular. Y esto de Uruguay hoy como que va teniendo cada vez más renombre, vos lo decías, al principio era muy difícil y primero tenía que contar que era Uruguay, salía con un mapa, hoy salís, vos también salen y la gente ubica a Uruguay, pero igual somos un pedacito muy chiquito del mundo del vino y la torta. ¿Eso juega a favor, no juega en contra? ¿Juega a favor ser como algo exclusivo, chiquito, o en realidad juega en contra porque no te conocen ni te ubican? ¿Cómo lo viven eso, saliendo a vender afuera? Yo creo que no te ubiquen nada, no aporta. Lo que me sorprendió mucho, sobre todo en este último viaje, es que nos recontra conocen en Estados Unidos. Me sorprendió para bien la cantidad de personas que ya fueron y la cantidad de personas que ya tienen agendado un viaje para el año que viene para ir a Uruguay. Pero sorprendido de verdad. Entonces ya era otro cantar, porque ahí no tenía que explicarle que somos un país costero. Ya hablaba de las costas específicas que tenemos, de por qué los terroirs, explicar los por qué, sino tanto, mirá, somos un país en el sur de América, que tenemos mucho campo, más vacas que personas, un montón de cosas que a la gente le encanta, pero si no conocen nada, arrancás de 1000 años atrás y generás un poco de conexión, pero no te van a estar escuchando 10 horas. Entonces tenés poco tiempo para hablar de los productos. Ahora es mucho más fácil, porque ya vas de una a por qué tu calidad y no explicar por qué sos un productor de vino. Entonces, para mí nos sirve ser conocidos un poco al menos, pero en Estados Unidos me sorprendió eso. Ya estamos mucho más conocidos de lo que era antes, hace 15, 20 años. Ibas menos 10, o sea, explicar Uruguay existe, somos productores de vino y de vinos finos. Entonces, me parece que eso de cambio nos está jugando mucho más a favor que en contra. También, y el enoturismo, ¿no? Perdón, que el enoturismo aporta un montón. Infinito. Porque la gente ya llega con la lista, que por suerte de Deicas y Braco siempre los veo que estamos en la lista de las visitas, eso ayuda bastante. Pero cuando vienen al país y viven la experiencia, son los grandes promotores del word of mouth en el resto del mundo. Sí, ¿no? se meten en embajadores. Bueno, eso nosotros acá estamos viendo que cambió mucho. Hasta hace unos años, el brasilero, sobre todo estoy hablando para los brasileros que venían a esta bodega, descubrían el vino Familia Deicas acá y después queremos creer que después son como embajadores nuestros allá porque como la pasaron bien y tomaron buen vino, lo defienden. Nos está pasando mucho que ahora los que vienen buscando porque tomaron el vino en Brasil y quieren visitar la bodega. Y a vos te está pasando lo mismo. Vienen con la lista. A mí me encanta ver la lista, que además más o menos son 5 o 6 bodegas que por suerte estamos incluidas en esa listita. Y los veo con ese dinamismo que ya vienen marcados, queriendo saber cada horario de cada bodega, sí. Cómo van a hacer la cata, entendiendo cuáles son los vinos íconos de cada uno de nosotros, que eso también es súper interesante porque vienen a conocer todo. Y creo que eso tiene un aporte fundamental para la difusión, el conocimiento y esa conexión que después genera lo que vos decís de las embajadas, de las propias personas que bueno, nos van de alguna manera fomentando acá y en el resto del mundo. Sí, como que exportaciones y enoturismo está muy de la mano, muy de la mano. ¿No te parece también que en esas dos hay
hay mucha interacción entre las bodegas, como que jugamos juntas, muy diferente a lo que es la competencia en el mercado local, que es mucho más limitado. Pero a mí una de las cosas que más me gustó cuando empecé a viajar con el mundo del vino era ver que estábamos en una feria en Francia y las otras bodegas que eran supuestamente competencia mía de Uruguay, al revés, o sea, nos ayudábamos entre todos, venía un periodista, estaba conmigo, me lo pasaban, o viceversa, un importador que estaba buscando cierto tipo de vino que no era para nosotros, pero sí para Fabi, por ejemplo, y eso se da un montón. Y lo mismo con el enoturismo, porque si viene alguien a visitar bodegas a Uruguay, no le sirve visitar una sola. Le sirve que se quede en la posada de Fabi, que pase bien, después venga con nosotros, que vaya a Pisorno, que vaya a Bausa. O sea, todos los que estamos en esta zona, nos viene bárbaro que haya muchas bodegas que dan buen servicio, buena calidad, buenos vinos, para subir la marea y que todos los barcos suban, ¿no? Sí, eso es algo que está pasando muy bien en Argentina, en Mendoza, Claro. que es un buen ejemplo a seguir. A veces nosotros también tenemos que aprender de lo que se ha hecho bien en otros lugares. Y Uruguay viene hoy con un enoturismo creciente, con cada vez más inversiones. Y por el contrario de lo que cualquier otra persona asumiría, que pensaría, bueno, tengo más competidores, al contrario, acá es conveniente que existan porque mejora la oferta turística. No podemos dejar de pensar que Uruguay tiene un turismo muy de estación y esto lo quita de esa estación, sino que lo abre al año entero. Y eso es algo que el Uruguay como país tiene que tener muy claro, nuestro gobierno y nuestras personas que nos ayudan en los agentes turísticos y demás, para entender que el enoturismo es una gran oportunidad, lo llamaría, porque ya está aconteciendo, para abrir las puertas al turista el año entero con un servicio que realmente está muy bien logrado, porque la gastronomía es de primera, los vinos son de primera, y ahí tenemos una gran ventaja, que la atención es de primera. Sí. En muy pocas bodegas del mundo vas a llegar a la bodega y vas a encontrar a Santi, a Nino y a Fabiana atendiendo de forma directa al consumidor. La gente se emociona. Vienen a Bracobosca y me dicen, estuve con Santi, ¿podés creer que se sentó conmigo 10 minutos? O yo llego a la bodega y me miran y me dicen, es Fabi Braco, y me siento como la Yuya de Uruguay, ¿viste? Bueno, no puedo creer. Entonces, bueno, creo que eso le aporta muchísimo al Uruguay y son de los grandes factores que tenemos para fomentar lo que otros países quizás todavía o perdieron o todavía no tienen. Y bueno, y eso es lo que hay que trabajar en conjunto y es un factor muy positivo para nuestro país. Espectacular. Voy a una parte lúdica, si les parece. Imaginen que yo soy o alguien que nos está escuchando, podría llegar a serlo, una bodega nueva, en cualquier rincón del mundo. O capaz que un productor pequeño que quiera hacer su primera exportación. ¿Qué 3 consejos le darían o me darían a mí, que quiero salir a exportar mis botellitas nuevas de vino? Y bueno, en mi caso, que justo soy profesora de marketing, entonces lo primero que hablo también en las clases, para mí lo fundamental es lo que dije al principio, conocer los entornos. Uno puede ir a una feria, podés, que ahora Santi seguramente también cuente, no es barato, hay que hacer una gran inversión, hay que hacer un trabajo de pre y post-feria para que te vaya bien, no es solo que voy y me paro ahí en el stand y pongo mi vino, sino que antes tengo que generar ese vínculo, tengo que saber quiénes son los importadores que valen la pena. Pero no acaba ahí. O sea, el tema es conocer el entorno cultural, político y económico, porque si yo consigo ese importador y me va bien, pero en la etiqueta dice algo inapropiado, o de repente hay algo cultural en un color que no funciona, o de repente hago un acuerdo comercial, por ejemplo, para poner un caso, Puerto Rico, haces un acuerdo con un importador y por 5 años quedas atado a ese importador, o sea, por ley. Entonces tenés que demostrar que dejó de comprarte durante 5 años o que tuviste un problema para poder salir de ahí. Entonces hay que elegir muy bien quién es el socio comercial, porque al final el socio comercial yo siempre lo comparo con un matrimonio. O sea, te estás casando con alguien que va a representar a tu hijo en otro lugar. Entonces no alcanza con todos los esfuerzos que hagas acá si está en manos de alguien que no lo cuida en el mercado destino. Por eso para mí conocer los entornos es uno de los factores más importantes. Sí, a nosotros nos pasó que en la pandemia empezaron a haber ferias que eran virtuales. Entonces vos decís, ¿cómo va a ser una feria virtual si tipo no puede probar mi vino? ¿Qué sentido tiene conectarnos? Porque no. Al revés, fue alucinante porque conectábamos por lo decías vos, por el marco o la posibilidad de tener match comercial. Entonces vos decías, a ver, ¿cómo sos vos como importador? Mirá, estoy en tal país, tengo
tanta cantidad de vendedores, me enfoco en este tipo de vinos, voy a restaurantes, tengo más que nada sommeliers que son los vendedores, opa, me interesa. Si te dicen, mirá, yo busco vino barato, tengo una estructura muy chica y revendo todo a través de intermediarios, y mirá, no me interesa. Entonces, y lo mismo al revés, o sea, gente que buscaba vinos baratos que no nos interesaba. Antes lo que pasaba era que nosotros nos juntábamos en una feria, no te preguntaba nada, probábamos el vino, estábamos media hora, 40 minutos, qué buen vino, probábamos, no sé, 10, 12 vinos, y después cuando nos preguntaban los precios o qué sé, no, pues yo estoy buscando vino la mitad de barato. ¿Para qué perdimos esta hora, entendés? Claro. Entonces, vos y yo, además. Claro. Sí, los dos. Entonces ahora yo aprendí, antes de probar, incluso en las ferias, antes de probar un vino, hablamos un rato largo de cómo somos cada uno y nos tanteamos, a ver si tenemos chances de avanzar. Si tenemos chances, ahí recién entramos a probar los vinos. Porque creo que eso también es importante. Si vos le vendés el vino a un importador que no es para vos, es una pérdida para todos. Para nosotros ni que hablar. Y a la marca le hace muy mal porque después queda el vino ahí y no rota, y después tenés que ver cómo lo sacás. Sí. Entonces, encontrar el match. El match es fundamental. No es el mayor importador, sino el más adecuado a tu filosofía. Y eso es fundamental, porque a veces uno se equivoca y dice, estoy con el mayor importador y hago un esfuerzo enorme por hacer acuerdos económicos, incluso a pagos de más largo plazo, o lo que fuera necesario para acceder al mayor. Y a veces no es eso, a veces es el que se adapte mejor a tu filosofía. Por eso es importante lo que decía Santiago, de tener ese intercambio y entender mejor. También una forma de identificarlo es mirar con qué otras marcas trabajas. Si las marcas con las que trabaja tienen que ver con tu marca, hay alguna asociación en la filosofía, en la forma de trabajo, incluso en los valores y los precios, bueno, eso es una forma fácil también de identificar si es ese el adecuado, ¿no? Y chequear referencias, o sea... Siempre. Nosotros, bueno, ¿con quién trabajás? Con tal, entras a la web también, fijás, y llamán. Nosotros tenemos la suerte de tener muchas bodegas amigas en todo el mundo, y llamamos, bueno, a ver, vos, ¿cómo te va con este? ¿Te paga? Que eso no es un tema menor. Sí. Cumple con lo que prometen. Mira, nos estaba ofreciendo vender tanto, tiene sentido, ¿no? Y después recién ahí seguís avanzando. Como decía Fabi, es una relación a largo plazo esto. Sí. Sin duda. Y ha cambiado mucho también la forma de hacer negocios en los últimos 20 años, que yo tengo un poquito más de tiempo que Santi en el mundo del vino, viajando en la exportación. Y la verdad es que ha cambiado. Había como un tipo de negocio anterior, que era generalmente el importador también era normalmente una familia. Hoy ya se ha transformado el negocio desde otro ámbito, entonces también hay que tener cuidado con lo que decía Santiago, tener claro si tenemos que tener un seguro que nos cubra los pagos, tener ese vínculo de entender cómo funciona ese importador. Y bueno, son las reglas también que son constantes y cambiantes siempre, como todo en la vida, y hay que irse adaptando a eso. Y bueno, las nuevas generaciones también lo vienen haciendo muy bien, entendiendo cómo hay que tomar decisiones a partir de esos cambios. Y volviendo un poco a este ejercicio medio lúdico, yo quiero... ¿Cómo sé que busca el consumidor en otro país? ¿O hago mi vino pensando en el consumidor de otro país? ¿O hago mi vino y busco quién me lo compre? ¿Cómo se maneja eso? Es una muy buena pregunta. Una manera muy fácil es ver qué se vende más. Hacer un producto específico para un cliente es un camino, pero a la larga, y depende en qué rubro estás jugando, ¿no? Pues si estás buscando la máxima calidad, es difícil explicar qué dice un producto específico para vos. En general, en la alta calidad, lo que el cliente busca es la expresión del lugar, la expresión genuina de por qué lo haces, y no tanto me estás haciendo algo pensando en el producto por mí. Quiero comprar lo que tú haces. En volúmenes o en productos de más volumen, ahí ya es distinto porque el consumidor no se fija tanto en la historia o qué hay detrás de. Entonces ahí sí puedes construir el producto para eso. Y ahí tienes que ver muy bien qué mercado estás, porque en Uruguay, en lo que es masivo, no somos atractivos, no tenemos esos beneficios de costo para la masividad. Entonces no nos conviene estratégicamente entrar en ese rubro. Nos conviene mucho más ir a la parte más de alta calidad, y por ende nos conviene más entender nuestro terroir, entender y conectar con nuestra filosofía para eso comunicarlo al cliente. Es buenísimo. O sea, básicamente voy primero entiendo el mercado y después conocer bien mi historia y vender mi historia para afuera, ¿no? Como contarla bien. Claro, y las posibilidades que tenés en tu país para hacerlo. Porque si querés jugar al de volumen, ya sabes que en tu país, y no sos el ideal, porque un país como Argentina, en Mendoza, tiene ventajas para el volumen de gran calidad, que a nosotros nos va a costar un poco más en márgenes de precios muy, muy, muy bajos, ¿no? Pero en gamas medias para arriba somos muy buenos. Entonces ahí
el hacer un producto pensado solo para el paladar del cliente y nada más, te quedas un poco corto capaz. Sí tenés que tenerlo en cuenta, pero además aportarle un poco de valor de por qué estás en tu país y qué es lo que tu país tiene para dar para ese paladar y ese público. Y la exclusividad, ¿no? O sea, yo creo que la exclusividad también es importante. Yo soy de la premisa de que prefiero pedir perdón que pedir permiso. Entonces, nunca hubiera hecho un moscatel si hubiera pensado en el volumen o en lo que quiere el consumidor. Jamás el consumidor me hubiera pedido un moscatel. Pero te tenía fe que lo ibas a poder vender, ¿o no? Bueno, fe, viste que es algo que me sobra, gracias a Dios. Esa palabra está dentro de mi espíritu. No, porque a veces a mí se me ocurren ideas de vinos y de cosas que quiero hacer, pero pienso, a ver, esto sí que no se lo puedo vender a nadie. Entonces hago, pero ponerle para 60 botellas, 80 botellas, algo de investigación. Yo creo que cuando a Fabi se le ocurrió esta locura del moscatel, te tenía fe de que por lo menos 1, 2, 3 barricas podían manejar y vender. Entonces es como esa dinámica. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer y qué se puede vender? Y si no tiene ni media chance de vender, haré poco. Y me lo tomo con mis amigos. Y me lo tomo con mis amigos. Todos lo hacemos, entre nosotros y también. Queda como aprendizaje de última. Hemos hecho algunas catas muy divertidas con Santi, probando vinos con grandes sommeliers y Master of Wine incluso, tomando entre nosotros y aprendemos un montón porque nos vamos contando un poco lo que cada uno proyectaba cuando hizo ese vino, que en definitiva es lo que cuenta para el resultado final. Pero creo que eso, de Uruguay hoy tener esta cosa como medio exclusiva, de poder vender en algunos casos 3.000, 2.000, 1.000 botellas, también genera que la gente se sienta parte de una corriente única y que te apoyen porque esto es como el arte, o sea, somos muy creativos en esa sensación de sacar algo único. Yo ahora empecé a pintar, imagínense, se me voló un poco la cabeza. Me estoy poniendo vieja, me están pasando cosas extrañas, o sea, estoy pintando cuadros, imagínense. Pero bueno, me da mucho esa sensación de cuando pintás un cuadro, por ejemplo, me daba mucha gracia a mi marido me decía, no, pero escucha, no vas a medir acá, o ingeniero, viste, él todo. Y yo le decía, no, yo no puedo medir, o sea, yo tengo que dejarme, siento que algo se apodera de mí. Y me dice, bueno, estás cada vez más loca, porque en realidad, ¿cómo que algo se apodera de vos para pintar el cuadro? Bueno, lo mismo uno siente cuando hace un vino. O sea, te vas dejando llevar por lo que vas probando, por el instinto, por el gusto, obviamente, personal, pero eso es lo que hace rico al vino. Por eso no hacemos, y perdón que voy a nombrar una gaseosa, pero por eso no hacemos Coca-Cola. O sea, lo que estamos haciendo es un producto que cambia con los años, tiene la influencia del clima, tiene la influencia del ser humano, y por eso es interesante que cada botella, cada año, es individual y única. Y eso el consumidor lo tiene que valorar, y por el contrario no tiene que venir a preguntar, pero este está diferente que el del año pasado. No, qué suerte, señor. No estamos haciendo algo estandarizado. Estamos haciendo algo único cada año. Yo creo que tiene razón tu marido de que estás cada vez más loca. Porque hacer un Uniblanc o hacer un moscatel de alta gama es una locura. O sea, si no estás loca, no lo hubieses hecho. Y bueno, pero ¿qué decía Einstein? Que para tener resultados diferentes tenés que hacer cosas diferentes, si no, te quedás siempre con la misma. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De salir un poco de los paradigmas, que creo que todos nosotros lo estamos haciendo muy bien y estas generaciones lo están haciendo todavía mejor. Yo me quedé como en el medio porque ni soy tan vieja como los demás antiguos, ni soy tan joven como ustedes, pero veo lo que también está pasando con mis hijos y siento que tenemos un futuro brillante en Uruguay, en la vitivinicultura en general, en un momento tan especial. Este año cumplimos los 150 años de la vitivinicultura, pero lo que se viene todavía va a ser mejor y creo que eso es algo que le tenemos que dejar al consumidor, que esté orgulloso de los vinos nacionales que sacamos al mundo, porque le costó mucho al uruguayo entender eso. Creo que hoy recién se da cuenta de eso y es increíble que nos valoren tanto en el exterior, que en el caso nuestro también aparecimos en la televisión alemana, en la Deutsche Welle con el moscatel, que no podían creer, hasta me llamó el ministro de Turismo porque no lo podía creer, pero realmente creo que ese es el valor que tenemos para dejar, que hemos logrado un cambio muy, muy importante para que el Uruguay se sienta orgulloso y que estemos también representados en el mundo con algo tan importante como es una botella de vino, que para muchos es considerado un alimento, como para nosotros, sí, y realmente que llegue al consumidor con la marca país, el Uruguay detrás, que bueno, nos posiciona y nos marca no solo para el vino, sino para todos los productos que vienen acompañando al Uruguay. Mira, yo te voy a contar una, Fabi, que no sé si te conté, de lo que para mí podemos llegar a hacer desde Uruguay. Yo creo que estuvimos trabajando mucho una variedad exótica como el Tanat. Creo que el Albariño, que es una variedad más conocida, incluso de primer nivel, nos ha posicionado como un país de productor serio. Entonces yo creo que ya podemos dar el siguiente paso de hacernos conocidos por variedades serias. O sea, yo creo que nosotros podemos desde Uruguay hacer una diferencia con Albariño, ni que hablar, con Pinot Noir,
con Cabernet Sauvignon. Yo creo que el siguiente paso va por ahí. Y de verdad creo que nosotros en un futuro de, no sé, de 4, 5, 6 años, podemos estar vendiendo buen Cabernet Sauvignon en Estados Unidos, buen Pinot Noir en Brasil. Y eso nos va a poder ayudar mucho también a mostrar un país que no hace exclusivamente cosas exóticas. Un Ugni Blanc, que no es una variedad exótica, porque Ugni Blanc es una variedad súper seria que se usó durante muchísimos años en Cognac. Y se conoce como Trebbiano también en la Toscana, o sea que tiene su historia también en Italia. Es una variedad muy importante y que además es muy fácil de vinificar para que sea agradable, porque es muy neutra en los aromas, pero también es muy interesante en boca, es muy densa, entonces acompaña muy bien la gastronomía y varios tipos de gastronomía. Y esa versatilidad es la que busca un consumidor cuando de repente se lleva un vino a su casa y no sabe lo que va a cocinar o con quién se va a reunir. Y bueno, tener un vino versátil ayuda muchísimo. Nosotros hemos hecho un clarete, imagínate en esa locura de la que vos hablabas, hicimos un clarete de Ugni Blanc y Merlot, que hoy es una de las estrellas. ¿Y por qué? Porque justamente acompaña muy bien ese paladar, un vino que tiene la nariz de un blanco, pero la boca de un tinto, estructurado, pero también fácil, que acompaña climas más calientes como el brasilero o el propio Caribe, que de repente no le gustan los vinos blancos, quiere tintos, precisa estructura en boca, pero no lo podría refrigerar de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que estamos animados, hacemos cosas que salen un poco de lo tradicional y lo hacemos con calidad, que eso es lo más importante. Sí, sí. A mí una cosa que me gusta mucho que se ve cuando salen las bodegas para afuera, sobre todo aparecen en ferias, eso es como ese bloque, en el fondo ves un stand de Uruguay Wines y ahí ves como las distintas bodegas que tienen su stand un poco más chiquito, me parece espectacular. Y quiero hacer doble clic ahí en las ferias. ¿Cómo son? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Sirven? ¿Cuáles son las más importantes? Hace un rato Fabi decía, bueno, Santi capaz que habla un poco más de esto, pero bueno, capaz que los tres pueden contar un poco, bueno, cómo son las ferias, qué es lo que pasa en las ferias, cuáles son las más importantes. Para mí hay dos tipos de ferias bien diferentes, ¿no? Las que son orientadas al trade, sobre todo a buscar importador, a buscar la novia, el novio para después destrabar el país. Y después tenés las que son más orientadas a el consumidor final o a lo sumo la venta local de dueños de restaurantes y tiendas de vinos locales. Entonces, históricamente lo que nosotros desde Uruguay nos hemos ido enfocando es en las ferias de trade, las grandes ferias que son 2, 3 en el mundo y que te abren oportunidades para cerrar grandes negocios de un contenedor, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Esas ferias, y también está buena porque te ves con el importador una vez al año y le mostrás las nuevas cosechas y podés arreglar algo. Ahora, no le llegás al consumidor final. Y por otro lado, las consumidor final hay muchas por país, entonces tampoco podemos ir a todas porque sería imposible. Entonces, el desafío que tenemos hoy es elegir a cuáles de consumidor final vamos, nosotros desde la bodega, que nos sale recontra caro, o sea, es una inversión altísima para nosotros, pero elegir cuáles podemos ir para representar al país, al consumidor final, que después se anima a comprar el vino. Y a las 3 o 4 macros sí, obvio, tenemos que ir. ¿Entendés? Sí. Yo personalmente decidí no ir más, Santiago Díaz, a las ferias de trade, porque siento que tenemos muy buenos importadores. Entonces, a esas puede ir mi gente de exportaciones, Andrés, y seguir el trabajo. Yo prefiero dedicarle el tiempo a hacer que el vino rote y a representar el país en el consumidor final y en los periodistas locales que después vayan al restaurante y pidan el vino. Porque ese es el otro paso que nos falta, por lo menos en Estados Unidos. En Brasil estamos más cerca, de hacer que el vino rote, ¿no? De ayudar a mi importador, que ya hace años trabaja conmigo, para que nos venda el vino. O sea, ese es el desafío. No sé, Fabi, vos, que le dedicás mucho tiempo a Brasil también. Iba a contarle el dark side de las ferias. Me encanta. Que nos vamos a bailar todos después que termine. Sí. A tomar Killer Fish y todas estas cosas típicas en Alemania. Que también tiene como, lo que decía Santi, hay un aspecto de lo que es la parte comercial. Pero creo que uno de los aspectos más lindos de la feria es la parte humana. O sea, que nosotros, como decía él hoy, a pesar de poder llamarnos competidores o colegas o la palabra que mejor se ajuste en cada caso, lo bueno que existe es que cuando termina la feria nos vamos a cenar juntos, terminamos a veces yéndonos de baile juntos, intergeneracional, claro. Porque a veces yo estoy con mi hijo en un baile en Düsseldorf y me pregunto qué estoy haciendo acá. Pero creo que
eso es muy bueno porque genera ese vínculo que también hace falta en un país como Uruguay, que no podemos competir porque no tenemos ni siquiera, si un país como China nos pidiera un volumen exagerado, todo el Uruguay no puede producir lo que China precisa. Claro. Entonces yo creo que eso también está bueno porque genera ese vínculo que nos acerca y que nos divierte y que, bueno, yo lo llamo el dark side, pero Claro. es el lado divertido. Que de es la entre feria. uruguayos, pero también entre bodegas de otros De otros países, que países. eso es de lo más lindo que tenés, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo otro que pasa mucho durante la feria, antes de que se venga la noche, es que hay momentos que son tiempos muertos que no tenés visitas. Entonces nos juntamos, nos paramos todos los vinos, me pruebo todo lo de Fabi, prueba todos los nuestros, y nos vamos juntos a probar de otra bodega de Georgia. O sea, como hay países raros que son difíciles de encontrar en Uruguay, está bueno para ir y nos escapamos, no sé, 20 minutos y nos probamos todos los vinos de, no sé, la zona norte de Italia. Entonces está buenísimo. Espectacular. Pero hay también una parte como compleja de cómo hago llegar los vinos a la feria. Tengo que tener materiales en distintos idiomas. Le encantó a un importador de Italia mi vino y cierro ahí, se lo vendo ahí. ¿Qué? Tomá, llévate una caja. ¿Cómo es toda esa logística? En el pasado era más fácil cerrar los negocios en la feria. Hoy creo que la virtualidad nos ayuda a que podés seguir cualquier tipo de negociación de forma virtual. Entonces, realmente como que uno hace el approach en la feria, se conoce, indaga lo que decía Santi un poco más sobre qué tipo de persona es o lo que decía Nino de la parte comercial. Pero después nosotros hacemos como que todo el seguimiento posterior, enviando muestras por distintos couriers internacionales. Lo de enviar muestras no es menor, porque vos es en un la feria costo. probás los vinos, pero es solamente como para conocerte. En realidad la decisión de si sí o si no es mandando los vinos después, Porque lo prueban con su equipo. porque además, lo paran con claro. su equipo, se concentran más. O sea, la decisión de importarte nunca la toman en la feria. Claro, capaz que en la Sí. feria sos el 15º que visita y ya no tiene Exacto. para dar. O sea, le No, gustó, pero no. Generalmente, además, hay una realidad que después de la pandemia también los fletes internacionales y los costos se dispararon, recién ahora están volviendo a la normalidad. Entonces, bueno, todo eso es lo que decíamos hoy. La coyuntura internacional nos termina afectando siempre. Por eso la insistencia mía en tener muy claros cómo son los entornos internacionales. Pero sí, la feria es como el factor inicial. No es el único y no es que fui a la feria y ahí quedó, sino que después tengo que hacer una gran posferia, que es ese contacto insistente de estar en contacto directo con cada uno de los que nos visitaron, retomando. Yo, por ejemplo, me llevo un cuadernito a la antigua donde pongo, yo qué sé, me visitó el señor petizo, morochos, de ojos claros, etcétera, por si no me acuerdo de los datos. ¿Sabés lo que hago yo? Yo les digo, mira, conozco tanta gente hoy en un día que no, o sea, tengo que hacer esto. Le saco foto a la tarjeta y le saco foto a él. Sí, sí. Y se la mandás por WhatsApp a él para que ya te quede cuál es el grupo. Yo hago eso también a veces, porque claro, son mecanismos de salvaguardia para saber realmente con quién estás y qué estás hablando, y después también como una ayuda a memoria para la negociación posterior. Pero eso es fundamental. Tanto la preferia, como decía hoy, como la posferia. O sea, la preferia es empezar ya, para una feria que tenemos en febrero en París, a enviar los mensajes de quiénes van, quiénes no van. Ahora estamos pasando un momento crítico, que hay dos ferias que en cierto modo están como compitiendo entre sí. Y tenemos que decidir si vamos a las dos, como Uruguay, o si vamos a una La de París sola. y la de Alemania. Y la de Alemania. Entonces, bueno, también eso es importante porque la inversión que las bodegas estamos haciendo para esa decisión es muy alta, es una prueba. Y bueno, la estamos haciendo individualmente para las bodegas, claramente, pero también para el país. Entonces, bueno, eso también es importante de tener claro. Eso que contaba Fabi de preferia, durante y posferia, también pasa cuando vas a visitar el mercado. Por ejemplo, Nino, no sé, vos ahora fuiste y tuviste que preparar durante y después. Claro, tal cual. O sea, armás el viaje para que rinda todas las visitas, también las conexiones con distribuidores, que ellos vean que hay algo formado y armado para que te dediquen tiempo después durante el viaje, y después que vas generando los contactos, los clientes, entras, prueban los vinos, hay interés, quedan en que lo van a probar con sus jefes o con el dueño que está por venir de viaje. Pero después tenés que hacer un seguimiento cuando llegás a Uruguay, por ejemplo, 2 o 3 semanas después, para ver, ok, el vino entró, no entró, qué faltó, necesitas más material, necesitas un Zoom con nosotros para ver algún punto en particular. O sea, no es jugar y cobrar, siempre es varios procesos y varios pasos que hay que tomar, y hay que hacerlos todos, porque si no, te gana la bodega que sí está arriba, está todo el tiempo, y sí ayuda a tener los vinos en el mercado, porque a veces mandás el vino para una feria desde Uruguay, y así pasa que no llega, o no llega en tiempo, y tener el plan B de mandar de la distribuidora el vino te puede salvar de un problema. Nino está hablando más de las ferias De las locales. ferias locales, ¿no? sí. Las locales. Sí. Claro. Igual para vender vino hay que tener un superpoder.
Si no somos superpoderosos, no lo podemos vender, porque también lo que dice Nino, nosotros trabajamos el mercado, a los 2 minutos exactos que nos fuimos, llega uno de Portugal, uno de Chile, uno de Argentina, uno de Francia, uno de España. Entonces hay que tener un superpoder para realmente convencer a que ese vendedor que fuimos a ver, que después lo van a ir a ver 7 más, tiene que elegir Deica sobre Akobosca. Claro. Y bueno, tenemos un superpoder porque lo estamos logrando, pero realmente hace falta, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuáles son los otros mecanismos? O sea, además de la feria, me imagino que vos ahora fuiste a Estados Unidos, ferias capaz que fuiste a alguna, pero te fuiste como casi 2 meses. Además de la feria, ¿qué otros mecanismos tienen para que los conozcan? Me imagino que wine dinners, ahí va, degustaciones. Wine dinners y mismo salir a Pero comer juntos. Contá que es un wine dinner porque muchas veces no se entiende bien qué Está es. bien. Un wine dinner es cuando estás, por ejemplo, en un restaurante y ves la carta que tiene de comida el restaurante, cómo conectas con tus productos para resaltar su comida y los vinos, y además una experiencia para sus clientes. Eso es una wine dinner bien armada. Armar una buena experiencia en la que contás el chef y la bodega que armaron en conjunto para los clientes. Esa es al menos el approach que a nosotros nos gusta de wine dinner. Sí, y voy a decir un secreto para los que les gusta el vino. Los eventos que dicen wine dinner son espectaculares como consumidor, porque es el restaurante que pone su mayor esfuerzo en un menú. La bodega pone sus mejores vinos, que normalmente se los regala al restaurante. El restaurante no cobra esos vinos para también darle un gesto a sus clientes más amigos. Y después vos vas con un ticket razonable, comes los mejores platos del restaurante y los mejores vinos de la bodega. O sea, es espectacular. Y encima conoces gente interesante también, porque en un wine dinner a veces te terminás interactuando con otras personas de otras mesas, porque bueno, se arma esa cuestión de que te preguntan por qué tu historia, por qué haces vino, etcétera, y se va generando como ese vínculo entre todo el mundo. Yo siempre trato de que pase eso además, porque está bueno, genera un buen vínculo, la gente se lleva una buena memoria y hace que después busque el vino de nuevo en el mercado, que es el objetivo final también. O sea, tampoco es que somos solamente soñadores, también queremos que el sueño se convierta en una realidad, que la gente se lleve el vino a la casa y sea feliz, continúe siendo feliz en la casa. Y lo regale, lo compre, lo regale. Soñamos con que el que estuvo en el wine dinner vaya a sus amigos y le cuente, no saben, conocí a Fabiana, de que viene de Uruguay, que tiene tal vino, que se puede comprar en tal y tal tienda y sale tanto. Eso no sé si termina pasando. Exacto. Para que sigamos subsistiendo. Pero de última, la próxima vez va a la góndola, ve tu vino y lo lleva y lo prueba con amigos. Pero lo que sí pasa es que vienen mucho a la bodega después de la wine dinner. ¿No? Eso sí, pasa muchísimo. Ya en la wine dinner ya se empiezan a coordinar el viaje, se conectan entre otras mesas, porque al final del día a todos les gusta lo mismo, entonces hay un factor común de conexión, y ya organizan el viaje en la misma wine dinner y ya está. Bueno, en 3 meses vamos. Pasó. Con Nino fuimos en enero a Estados Unidos y en 2 wine dinner nos pasó eso, que ya coordinaron el viaje y después ya nos coordinaron y van a venir este año. Sí, nos pasa mucho. Nosotros también se hospedan incluso en los chalés que tenemos nosotros en la bodega. Ya lo arman ahí, se van como envalentonando entre los que están en la mesa y arman el viaje. Que está bueno. La verdad que el Ministerio de Turismo nos debería dar un award porque hacemos un gran trabajo por el Uruguay. Embajadores del Uruguay afuera, seguro. Somos, sin lugar a dudas. Además el vino lleva la etiqueta ahí, Uruguay. ¿Qué otro producto vos pones en una mesa y que diga Uruguay? O sea, no sé. Sí, sí. Y que hable de El la aceite. cultura, porque habla de la producción, del clima, de la sociedad, o sea, habla de mucho. El vino es cultura. Sí, y es un embajador, porque al final del día es un producto que está hecho del suelo de tu país, que lo estás llevando a otro lado. Entonces estás viajando con la botella, entonces realmente estás probando Uruguay en otro país. Entonces cuando probás Uruguay, dices, ahora quiero Uruguay. Es un gran embajador para atraer. ¿Y se sienten un poco a veces embajadores de Uruguay cuando salen? Un poco totales, Sí, o sea, sí. sí. Es una de las tareas más importantes. Lo que decíamos al inicio, vender el vino tiene que ver con el origen. Entonces, primero tenemos que vender Uruguay. Tal cual. Yo me acuerdo de hace 20 y pico de años, cuando empecé a ir a Estados Unidos, la gente me miraba y me decía, oh, yeah, you're from Euro what? Entonces yo decía, Paraguay, Paraguay. O si decías Uruguay, me decía, oh, yeah, that country near Uganda. Y yo decía, bueno, no, cuando South Africa. los océanos estaban, En la Pangea. no dividían, o sea, pero ahora no, estamos un poco más lejos. Pero bueno, ese era el gran desafío. Hoy eso ya no pasa, lo explicó muy bien Nino. Hoy ya la gente nos conoce a través de muchas cosas, del fútbol, de la política, de la cultura, de la estabilidad como país, que nos han generado realmente esa credibilidad, y eso, bueno, hace que Uruguay hoy ya tenga una imagen país fuerte y por ende que el vino también sea considerado como tal. Espectacular. La verdad, me encantó compartir este rato con ustedes.
conocer un poco lo que viven afuera. Y la verdad me da un poco de orgullo tenerlos afuera como embajadores de Uruguay, de alguna manera. Yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores tendría que hacer algo con las bodegas. Santi, si querés un poco cerrar, agradecer como dueño de casa. Bueno, Nino también es dueño de casa, pero nada, hoy... Bueno, a ver, para mí tener a Fabi acá es... primero que es muy divertido, o sea, esto lo hacemos porque nos divierte y cuando le conté a Fabi lo que íbamos a hacer, me dijo, no me importa nada, voy a ir porque nos vamos a divertir tomando vino y hablando. Ni siquiera le pregunté de qué se trataba. Sí, Hoy llegué y le pregunté, ¿a qué vengo? No sé, pero vamos a hacer? Es verdad. Por suerte tenemos estas instancias entre las bodegas que están muy buenas de juntarnos, compartir vinos, compartir historias. Así que nada, te agradezco mucho. Y también que tenerlo a Nino, que está representando a nuestro país. A Nino me lo traje, yo no sé si te conté. A Nino el año pasado le dije, en mi familia dije, necesito traer a Nino, que está vendiendo vinos en Uruguay, lo necesito traer para vender vinos en Estados Unidos y en Brasil, porque veo que tenemos una oportunidad, esto que está pasando, que hay una bruta oportunidad para Uruguay hoy y no quiero dejar pasar el tren. Yo digo, estoy hace 24 años representando el vino en Estados Unidos y nunca viví algo así. Y lo tengo que traer al Nino porque yo no quiero estar viajando tanto como se necesita para... Hay familias detrás también. Claro, hay familias, hay rugby. O sea, sí, todo. Hay una vida. No, y Nino mira, en los Ubers de Brasil hicimos varias conversaciones sobre negocios divinos, así que imagínate que hasta los Ubers aprovechamos a veces para charlar. Entonces, nada, tener a Nino acá que ya metió 3 viajes este año a Estados Unidos, vivió más en Estados Unidos que en Uruguay probablemente este año. Nada, una gran alegría. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto tenernos acá. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Salud. Gracias, chicos.